Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Bueno, estamos en un especial de Nuestra América con el profesor Miguel Ángel Beltrán, destacado docente de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo crítico, y por esa misma condición de ser un docente, un sociólogo y un investigador crítico, es que hoy se encuentra aquí. Se encuentra aquí en una entrevista que queremos hacer y en la que queremos también poner una posición política respecto de ideas que han sido perseguidas en Colombia, pero también que nos cuente de su propia voz cómo ha sido su experiencia como docente e investigador crítico. Por eso queremos por ahí abrir la entrevista justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser un docente o un investigador crítico en el contexto del conflicto social y armado en Colombia? Bueno, Cristian, ante todo, muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder conversar sobre este tema tan importante, sobre el pensamiento crítico. Si partimos ante todo, ¿qué es el pensamiento crítico? Que implica subvertir verdades oficiales, que implica búsqueda de la verdad. Y si esto se hace en un contexto como el colombiano, donde hay un profundo conflicto armado y social, pues vemos que allí las posibilidades son cada vez más estrechas por varias circunstancias. Digamos, históricamente en Colombia, el que ha expresado un pensamiento crítico ha sido perseguido, estigmatizado, señalado, se le han cerrado los espacios. Recuerdo, por ejemplo, en este momento me viene a la mente el caso de Orlando Falsborda y su texto sobre la violencia en Colombia cuando fue publicado. Fue un libro que generó un debate en el Senado, que se recogieron muchos ejemplares, se prohibió su circulación. Y si partimos de la historia colombiana, vemos que ha habido una gran persecución al pensamiento crítico. En este contexto, creo que las circunstancias en que los investigadores sociales tenemos que desarrollar nuestro trabajo es un contexto bastante polarizado, donde las perspectivas y las posibilidades de desarrollar verdades diferentes a las que muestra el sistema son pocas. No obstante, creo que dentro de las universidades se ha venido desarrollando cada vez menos ese pensamiento crítico. Por ejemplo, vos hablabas de que ese pensamiento crítico se trata de subvertir verdades y de cierta forma plantear como un pensamiento contrahegemónico al oficial. En Colombia esa experiencia en estos años, ¿cómo ha venido repercutiendo, por ejemplo, en la mayoría de los pensadores críticos? O sea, vemos que hay varios docentes y compañeros que vienen siendo, digamos, ciertamente hostigados por el Estado y por las mismas instituciones por ejercer esta tarea de pensamiento crítico que trasciende por ahí el lugar de Colombia y que ha tomado también forma y lugar en el pensamiento latinoamericano. Sí, mira, sobre todo con esta política de la lucha antiterrorista, que en Colombia tomó forma con la política de seguridad democrática que se impulsó bajo los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, que oficialmente se negó, por ejemplo, la existencia de un conflicto armado y social, implicó que muchos investigadores, de una manera muy cómoda, diría yo, se silenciaron, se dedicaron a hacer otras investigaciones sobre otras temáticas. Y lo que encontramos es como un abandono de ese compromiso ético, como de búsqueda de la verdad. En ese sentido, aquellos investigadores, investigadoras que siguieron insistiendo en que en Colombia existía un conflicto armado y social, fuimos señalados, fuimos estigmatizados, y el caso que sucedió conmigo, pero sucedió con Renan Vega, con William Javier, con el profesor Freddy Julián, docentes universitarios, docentes de colegio de secundaria, críticos,
que han sido judicializados con montajes judiciales y que sus escritos se han sido señalados como ideólogos de la subversión, ¿no? Que ese es el término que utiliza para señalar y para estigmatizar a estos pensadores, ¿no? Sí. Nos gustaría, Miguel, que nos contes un poquito en concreto cómo fue tu caso puntual, por ejemplo, desde tu estadía en México, del cual se generó todo un montaje judicial con un propósito bastante claro que estaba vinculado a eso que venía señalando de los montajes judiciales y esa cierta tendencia a relacionar, relacionarles como ideólogos de las insurgencias. Sí, en el caso particular, yo me encontraba en México haciendo un postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos, invitado por la UNAM. Me encontraba allí de manera legal. Como 9 meses después de que yo estuve insistiendo en que me dieran una visa como estudiante, que me fue negada reiteradamente, me di cuenta que finalmente había ya un acuerdo binacional entre el gobierno del presidente Calderón y de Colombia, supuestamente para buscar un terrorista que era yo. Fui secuestrado en México, se me privaron de todos los derechos individuales, se violaron tratados internacionales y fui expulsado y llevado a Colombia y allí se me judicializó y se me presentó como un guerrillero de las FARC. En el proceso aparece muy claramente esta persecución. ¿Cómo aparece allí? En primer lugar, se señalan escritos míos, escritos que yo había hecho sobre la universidad, sobre el tema del conflicto, señalando que esos documentos habían sido elaborados para hacer propaganda y proselitismo de las FARC. Por otro lado, se señalaba que la participación mía en eventos públicos, congresos de sociología, conferencias públicas, era también una directriz de las FARC para invitar y promocionar el proyecto de las FARC. Esto, obviamente en el proceso judicial quedó demostrado que se trató de un montaje, que se trató de una persecución contra las ideas que yo sostenía y mis enfoques sobre el conflicto colombiano. Y ahora como que se comprobó en ese momento que digamos todo eso que quisieron poner como un montaje judicial no era, como decís vos, no se pudo corroborar, no se pudo comprobar de cierta forma que vos tenías algún vínculo con alguna organización insurgente. Ahora, sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez vuelve como al mismo tema y plantea, digamos, un nuevo caso en el cual se te vincula nuevamente con el mismo criterio y te destituyen del cargo de docente de la Universidad Nacional y se te inhabilita por 13 años. ¿Vos ves en ese, por ejemplo, en este contexto ahora, digamos, de movilizaciones, el contexto del paro nacional agrario y popular que viene desde el 19 de agosto y esto, alguna vinculación con esa misma coyuntura por la cual, digamos, el procurador reabra en este momento un caso como este para vincularte? Sí, mira, yo quiero hacer una aclaración que es importante señalar porque los medios oficiales en Colombia han desvirtuado mucho la información. En el caso mío, yo fui judicializado con las pruebas del supuesto computador de Raúl Reyes y con otra prueba que apareció allí que era una USB. Estas pruebas fueron analizadas, discutidas, evaluadas durante todo el proceso y la conclusión a que llegó la juez, después de evaluar y de hacer toda esa valoración, es que no había ningún mérito para acusarme de rebelión. El procurador, que es un personaje con unas características muy especiales, una persona que ha usado su puesto como procurador para perseguir, para hacer toda una cruzada contra el pensamiento crítico, contra la oposición, negó este juicio, volvió a retomar estas pruebas que ya habían sido vencidas en juicio y sobre esa base armó un proceso. En ese proceso que se inició casi desde el mismo momento en que fui declarado absuelto, se pretende ganar por el lado disciplinario lo que no se pudo ganar por el lado judicial, porque no existían allí las pruebas. Y escoge un momento muy particular, un momento en que hay un gran auge del movimiento social y
hay un elemento allí también importante, es la situación de la Universidad Nacional. Como ustedes saben, desde hace ya varios meses hay un conflicto laboral dentro de la universidad y en el momento en que sucede, que se hace público la situación mía de destitución, inmediatamente el rector envía una carta, hace circular una carta diciendo que los trabajadores también van a ser juzgados por la Procuraduría. O sea que lo que está haciendo en este momento es utilizar la Procuraduría, por un lado, rompiendo la autonomía universitaria, que es un ente ajeno a la universidad que está haciendo acciones disciplinarias contra trabajadores de la universidad, sea profesores, y en este caso se va a emplear también contra los trabajadores. Entonces, claro que hay una intención política de utilizar la Procuraduría como una herramienta para el silenciamiento, para la persecución, para callar el pensamiento crítico, para callar la protesta social, ¿no? Sí, en el marco de ese mismo paro, digamos, uno puede relacionar todo ese, o sea, quedó evidente de cierta manera como el Estado emprende toda una política de macartización, de judicialización, de represión, que, bueno, se vio claro en el abuso policial, pero también en los montajes judiciales que se pusieron contra líderes campesinos, contra gente que estaba movilizada y en particular, por ejemplo, contra Uber Ballesteros, que es uno de los referentes de una coordinadora nacional agraria que bueno, particularmente viene del suroccidente, que es miembro del Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, ¿no? Sí, es que es una estrategia del Estado colombiano, que siempre que hay un auge de la protesta social, su estrategia siempre es criminalizarla, mostrarla como que detrás de esta protesta social está las FARC, o está el ELN o está la guerrilla, y de esa manera poder actuar judicialmente. Recordemos cuando el movimiento de la MANE, la movilización, estudiantes y profesores fueron judicializados también y hoy han sido víctimas de ese montaje judicial. Entonces es una estrategia que muestra claramente el terrorismo del Estado de Colombia, ¿no? Cómo se persigue y cómo se estigmatiza y se judicializa a la oposición cuando no se le elimina físicamente. Exactamente, sí. Vale recordar incluso que ya se van a cumplir pronto 2 años de justamente esa judicialización de, por ejemplo, Carlos Lugo, de Omar Marín y Jorge Eliezer Gaitán, miembros del Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. ¿Sí? El viernes pasado estuvimos compartiendo con vos también una presentación de un libro, La vorágine del conflicto colombiano, y planteabas como unas líneas bien interesantes sobre una caracterización del conflicto, también con una mirada desde las cárceles. ¿Puedes contarnos un poquito de qué se trata el libro y justamente esta mirada a partir de la experiencia, digamos, que pudiste hacer del análisis estando, digamos, como prisionero en una cárcel en Colombia, el no abandonar esa tarea crítica y al contrario ejercer justamente inteligentemente y críticamente toda una mirada y un análisis de la situación en ese contexto? Sí, yo decía que es una ironía que el Estado colombiano lo persiga a uno, porque yo tuve una entrevista en el contexto de una investigación que estaba haciendo sobre los procesos de paz con Raúl Reyes en el 2000, en la época del Caguán, y de pronto me coloca en un escenario donde de nuevo está el conflicto allí. Entonces estuve con paramilitares, estuve con militares, estuve con sociales y estuve con guerrilleros. Y después de un tiempo empecé yo como a ver allí un laboratorio, ver nuevamente el conflicto en acción. Y esto me motivó también como para desarrollar, digamos, un trabajo de campo, si se le puede llamar así, y me permitió acercarme a estos diferentes protagonistas del conflicto colombiano. Entonces, un poco el texto lo que ha buscado es visibilizar esas voces silenciadas, esas voces que generalmente en los análisis del conflicto no aparecen, voces del militar, pero también las voces del paramilitar, pero también las voces de los guerrilleros. ¿Cómo? ¿Qué piensan? ¿Qué fue lo que los llevó a vincularse a una organización armada? ¿Qué fue lo que los motivó a tomar X o Y camino en el conflicto?
Entonces, un poco la inspiración de la realización del texto va en ese sentido. Es importante que los colombianos y que América Latina conozca el conflicto también desde sus protagonistas, no desde aquellos análisis que se hacen en un gabinete, en la oficina, simplemente mirando y revisando los medios de comunicación que ya sabemos que en Colombia distorsionan toda la información, sino directamente entrando y mostrando el punto de vista de los protagonistas. Muy bien. Y como de esa experiencia, ¿qué balance haces, por ejemplo, de la situación de los prisioneros y las prisioneras políticas en Colombia, en las cárceles, ¿no? O sea, partiendo de los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas que hay en Colombia, de los cuales se habla de que solamente un 10% son prisioneros de guerra, es decir, que han sido combatientes de las fuerzas insurgentes que han sido tomados prisioneros en combate, y el resto son, digamos, prisioneros por, como decimos, de conciencia, ¿no? Por montajes judiciales y demás. Sí, y a pesar de que el gobierno colombiano ha negado en varias ocasiones la existencia de presos políticos, evidentemente lo que uno encuentra en la cárcel es un gran número de prisioneros políticos, diferenciando un poco también entre actores de la guerrilla que están allí, pero también muchos pobladores que han sido señalados de ser guerrilleros simplemente porque viven en zonas de conflicto, muchos sindicalistas, estudiantes que han sido perseguidos por esta política de criminalización de la protesta social. La situación en las cárceles es una situación crítica, es una situación donde se violan todos los derechos humanos, donde se denigra a la persona, donde a pesar de que en un código carcelario se dice que se busca la socialización, el restablecimiento de esa persona, lo que encontramos es todo lo contrario. Es la persecución, la denigración de la persona, además de todos los elementos de la corrupción, porque hay que tener en cuenta allí que el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario, encargado de llevar a cabo toda esta política penitenciaria, es el más corrupto, el que propicia, digamos, todo este proceso de descomposición que se da en las cárceles. Sin embargo, y esto para mí fue una experiencia muy importante, el tener contacto con los presos políticos fue muy dignificante. Digamos, lo que uno admira en la cárcel es la dignidad con que estos presos políticos asumen su condición de prisioneros. Hay todo un colectivo organizados, hay todo un espacio donde se discute, donde se habla, digamos, de la coyuntura política, donde, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de impartir clases, donde hay todo un espíritu de contraponer frente a esa denigración que hace el INPEC y el Estado colombiano de los prisioneros, de elevar la personalidad humana, de realmente sentirse mucho más dignificado por todos estos elementos que le son negados a los prisioneros en general, pero mucho más a los prisioneros políticos. Vos nos comentabas por ahí también en esa charla del viernes, con la presentación del libro, un poco que también se volvía como un escenario en el que se posibilitaba la cualificación de los mismos prisioneros políticos ahí en las cárceles, como a partir de todo esto, porque como comentabas, como una realidad social de la que ellos venían como siendo combatientes, o una serie de formas en las que empezaban a vincularse con las organizaciones político-militares, y que después como prisioneros empezaban como a tener una mayor comprensión. Contanos un poquito sobre esa experiencia, ya que venías comentando un poco que tenías esa posibilidad de dar en ocasiones clases en las cárceles y demás. Sí, mira, eso entronca mucho como con la investigación que yo estoy adelantando sobre las FARC y los motivos que llevan a un campesino, a un joven, a vincularse a una organización como las FARC. Yo encontraba que muchos de estas personas no sabían leer, por ejemplo, o escasamente garabateaban su firma, pero en ese mismo proceso de formación, de militancia, de construcción de identidad que se encuentra en las historias de vida, pero también en el proceso de la cárcel, van logrando adquirir elementos políticos de formación. Entonces hay un gran esfuerzo de superación, de conocimiento,
Yo me acuerdo que muchos presos se acercaban y me preguntaban cosas, mire, hábleme de Bolívar, hábleme de la historia colombiana, con mucha necesidad de conocer, porque bueno, el Estado nunca les ha dado la oportunidad de la educación y generalmente estos colectivos están cumpliendo esa función. Entonces yo creo que paradójicamente se les ha confinado a los presos políticos allí para que como personas humanas no puedan, digamos, superarse, pero contrariamente a eso y con la experiencia que han tenido los colectivos políticos, lo que uno ve allí es una gran cualificación, un gran esfuerzo, una apuesta, digamos, por construir una persona diferente, con elementos de construcción política, con elementos de criterios, digamos, como personas y como políticos, digamos. Bueno, Miguel, yo creo que ya para terminar nos gustaría que por ahí dejaras algún mensaje para los compañeros y compañeras que se encuentran prisioneros por ahí en Colombia, actualmente, digamos, en esta coyuntura, y también como alentando en un proceso en el cual hay, si se quiere, un nuevo auge de masas, que están en la movilización, que ponen en el contexto a la movilización como una nueva forma de participación política clara y contundente para que, bueno, se logre, digamos, revertir o cambiar esa correlación de fuerzas que hoy está, digamos, en desfavor del campo popular. Bueno, yo en principio quisiera saludar las luchas que vienen adelantando los campesinos, los estudiantes, los sindicalistas, los trabajadores, los diferentes sectores. Me parece que Colombia está viviendo un momento muy interesante, un momento que tiene dos escenarios, el escenario de La Habana y el escenario de la movilización social, que estoy convencido van a terminar confluyendo para posibilitar una salida política. Entonces yo hago ese llamado de seguir adelante para buscar por fin en Colombia una verdadera paz con transformaciones sociales. Y por supuesto un saludo también a todos los prisioneros y prisioneras de guerra, lo mismo que a los presos políticos que se encuentran en las cárceles, y saludar su dignidad y su resistencia frente a este régimen que ha demostrado hasta dónde puede llegar para reprimir la protesta social. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado.